estimular el desarrollo de los folículos. Y la hormona luteinizante, que lo que hace es generar el pico de la ovulación para que este ovocito sea expulsado y se dé prácticamente la fecundación. Entonces, esto es el ciclo ovárico. Nosotros tenemos un ciclo ovulatorio y es importante porque en la próxima clase en laboratorio nosotros vamos a poder ver cómo se llaman estos folículos, cómo se reconocen cuando hablamos de un folículo primordial, un folículo primario, secundario, terciario, de Graf y al momento de la ovulación y se expulsa este ovocito. Obviamente cuando se expulsa este ovocito, este folículo remanente se va a llenar de líquido, se va a convertir en un cuerpo hemorrágico, luego un cuerpo lúteo y finalmente un cuerpo blanco o un cuerpo albícala. ¿Ya? Esto es todo el ciclo ovárico, todo lo que sucede realmente en el ovario cada mes, todo el tiempo, al momento de la fecundación en el día 14, y luego cómo quedan los remanentes de estos cuerpos, tanto amarillo y cuerpo albícalis. Entonces, miren, así funciona. Tenemos de 0 a 30 días, principalmente algunas mujeres pueden ser 28, otros días 30, 32. Idealmente es entre los 0 y los 28, 30 días. Entonces, el pico ovulatorio se da acá en el día 14. ¿Qué es lo que pasa? El folículo va a ir desarrollándose, primario, secundario, folículo terciario, se expulsa el ovocito durante la ovulación y miren quién tiene el pico más alto, la LH. Se expulsa y obviamente el folículo remanente queda como un cuerpo hemorrágico, luego un cuerpo amarillo y finalmente un cuerpo albícalis. Igual, ¿qué es lo que sucede aquí? Si nosotros lo queremos comparar, aquí hay una menstruación, hay caída del endometrio y luego el endometrio comienza a prepararse. ¿A prepararse a qué? Para recibir a este ovocito, ¿no es cierto? Porque este ovocito va a tener que implantarse si llega un espermatozoide y lo fecunda. Entonces, el organismo es sabio, este endometrio va creciendo, creciendo para que haga como una especie de un sostén para que cuando este ovocito caiga y sea fecundado por un espermatozoide pueda implantarse. Si no hay espermatozoide, obviamente este ovocito se degenerará también y finalmente habrá la caída del endometrio y habrá la menstruación. En el tema hormonal, miren, la FSH es la que comanda la primera parte del ciclo ovulatorio porque permite la diferenciación de estos folículos y luego comanda lo que va a ser la LH con su pico. ¿Por qué? Porque es la que va a permitir la ovulación. Obviamente el estrógeno también va a estar alto, pero cuando se da la segunda fase, la progesterona, que sería la hormona del embarazo progestado. Entonces es la hormona que va a estar elevada y va a permitir todos los cambios para que, si es que hay un ovocito fecundado, se implante. Miren, en cambio en el varón funciona igual, hay una FSH-LH release que se llama la liberadora. Esta da señales igual a la FSH y a la LH. Yo les había dicho que la FSH estimulaba a las células de Sertoli para que secreten inhibina, activina, antimülleriana, y a la LH para que secrete testosterona a través de las células de Leydig. Entonces, las células de Leydig están en el intersticio, ¿no es cierto? En todo este espacio del intersticio. Y tenemos también las células de Sertoli. Las células de Sertoli son las células de sostén, ¿no? Las células que van a estar sosteniendo toda esta serie espermatogenética, que aquí estarían las células. Por el túbulo seminífero son expulsados los espermatozoides para que luego alcancen al ovocito y lo fecunden. Eso también lo hemos visto un poco en laboratorio. La espermatogénesis empieza desde la espermatogonia, ¿no? ¿Se acuerdan que esta célula, que era una célula primordial germinativa, iba a diferenciarse a espermatogonia A y B? Y la A quedaba una mitad como A, la otra mitad quedaba como B y se iba a diferenciar. Entonces, como espermatogonia B, se iba a diferenciar a espermatocito primario en reposo después de la primera división mitótica. ¿Ah? Esto es mitótica. Pero ¿qué pasa? Para espermatocito primario a secundario sucede la primera división meiótica. De espermatocito secundario a espermátide, segunda división meiótica. Y acá termina la espermatogénesis, la producción de estas células espermatogenéticas. ¿Qué pasa luego? Miren, esta es la disposición: espermatogonia, espermatocitos, espermátides, espermatozoides. ¿Cuál es el paso entre una espermátide y un espermatozoide? Esto se llama espermiogénesis. Es la maduración del espermátide para convertirse en espermatozoide. Y la maduración pasa por procesos. Miren, esto es una célula circular
y luego aquí en el citoplasma va a haber una zona de Golgi, las mitocondrias están en el citoplasma, y luego se van a ir acumulando estas mitocondrias en el cuello del espermatozoide. Finalmente la cola y la cabeza con la caperuza acrosómica. Importante que recordemos eso porque al momento de la fecundación sabemos que solo entra la cabeza y del cuello hacia atrás queda fuera. Entonces las mitocondrias no las heredamos del papá. Esto es importante, la gametogénesis. Aquí sabíamos que un ovocito primario, después de la replicación del ADN, aquí hay 46 cromosomas. Igual acá, un espermatocito primario, después de la replicación del ADN. Pero ¿qué pasa después? Sucede la primera división meiótica. Y aquí ya vamos a tener ovocito secundario, 23 cromosomas. Acá, espermatocito secundario, 23 cromosomas. Acá sabemos que una parte se va a convertir en cuerpo polar. Luego vamos a tener la segunda división meiótica y nosotros vamos a tener ya un ovocito maduro, 22, y siempre sabemos que los ovocitos van a cargar el X. Y acá vamos a tener finalmente las espermátides, que estas van a ser haploides, ya no son diploides como el espermatocito, y pueden cargar un X o pueden cargar un Y. Entonces es importante la gametogénesis. Sepamos que tanto ovocito primario como espermatocito primario son células de 46 cromosomas. En cambio, los ovocitos secundarios maduros o los espermatocitos secundarios o los espermátides tienen ya 23 cromosomas, o sea, son haploides. Entonces, las ovogonias, nosotros tenemos que recordar que sufren un proceso de mitosis, ¿no es cierto? Hasta llegar a un ovocito primario donde va a haber una replicación del ADN. Miren, al quinto mes de vida, o sea, intraútero, nosotras las mujeres cuando estamos en el útero de nuestra mamá, teníamos, miren, 7 millones de células germinativas ya en nuestros ovarios. Y teníamos al séptimo mes ovocitos primarios que estaban sufriendo ya una primera división meiótica. En el recién nacido, entre 700.000 a 2 millones de células, pubertad 400.000, y solo de ellas, solo 500 van a ser ovulados durante el resto de nuestra vida fértil, nosotros las mujeres. Miren cuántos van a haber disminuyéndose, solo 500 van a ser ovuladas. Poco antes de la ovulación, hay que acordarnos algo, el ovocito primario reanuda la meiosis 1 y va a dar origen a un ovocito secundario y al primer cuerpo polar. Luego este ovocito secundario entra en meiosis 2. Y en metafase es lo que ya va a suceder propiamente en la ovulación. Termina la meiosis 2 si el ovocito es fecundado. Si no, ¿qué va a pasar con este ovocito? Se degenera. Entonces, miren la ovulación. Este es el proceso. Tenemos un folículo primario multilaminar, secundario, un folículo terciario de Graf. Se da un pico de la LH, la ovulación, expulsa este ovocito y aquí debe ser alcanzado después por los espermatozoides. El ovocito que se expulsa es un ovocito en segunda división meiótica. Entonces, miren este folículo, que es un folículo de Graf, que está a punto de expulsar este ovocito, va a estar compuesto por células de la teca interna, de la teca externa. El antro folicular, lo que se encuentra en el centro, expulsa el ovocito. ¿Y qué pasa con este folículo remanente? Va a convertirse en un folículo hemorrágico. Y esto se va a llamar después un cuerpo amarillo. Las células comienzan a hincharse, miren, se hincha, se llena de fibrina, de progesterona, de lípidos, etc. Y adopta ese color amarillo. ¿Qué pasa? Si no hay fecundación, al 9º día, este cuerpo lúteo, este cuerpo amarillo, alcanza un máximo tamaño, muy grande. Ustedes lo van a ver en microscopio, muy grande. ¿Y qué va a pasar? Va a degenerar. ¿A qué? A cuerpo albicans. Este cuerpo albicans no es más que tejido fibroso, tejido lleno de fibroblastos, degenerado. La progesterona va disminuyendo y finalmente se da la menstruación. Pero ¿qué pasa si sí hay fecundación? La hormona, la HCG del trofoblasto, vamos a tener que va a impedir la degeneración del cuerpo lúteo. ¿Por qué? Porque este cuerpo lúteo va a tener otro nombre, se va a llamar cuerpo lúteo del embarazo. Y va a generar progesterona hasta el 4º mes de vida y luego secreta progesterona por el trofoblasto. Entonces es importantísima la función que puede tener este cuerpo lúteo si se convierte en cuerpo lúteo del embarazo. Entonces, ahora veámoslo de otra forma, el ciclo ovárico. Veámoslo cuando sí hay fecundación.
Habíamos dicho que se da la maduración del folículo a través de ¿qué hormona? La FSH, ¿no es cierto? Va madurando. Luego se da la ovulación a través de ¿qué hormona? LH, ¿no es cierto? Y miren cómo se está incrementando este endometrio porque se está preparando, está en una fase folicular o proliferativa. Y miren aquí, las glándulas se vuelven más tortuosas, más sangre. ¿Y qué pasó acá? Expulsó, quedó un cuerpo lúteo, pero sí fue fecundado este ovocito y finalmente sí, planta. Entonces ahora esto degeneraría a cuerpo albícax o no? No, sino cambiaría su nombre a cuerpo lúteo del embarazo, que va a dar progesterona hasta el 4º mes de vida del bebé y luego ya lo comanda el trofoblasto, propiamente dicho. Entonces acá miren, el embrión ya se implantó en el endometrio. Fecundación, ¿qué es importante? En la fecundación nosotros tenemos que ver, este es el ovocito y yo les decía que es alcanzado por los espermatozoides, pero para que lo fecunde necesita pasar 3 fases. Este espermatozoide primero tiene que pasar la fase de la corona radiada. Estas son las células de la corona radiada que rodean al ovocito. Entonces primero tiene que penetrar esto. Luego tiene que penetrar lo que es la zona pelúcida, que es esta zona roja. La penetra y avanza y finalmente la membrana plasmática del ovocito. Al momento que hace esto, penetra la cabeza, todo queda afuera y se sella automáticamente. Se da la reacción de zona, que evita que otros espermatozoides puedan ingresar. O sea, hasta este punto varios pudieron penetrar la corona radiada, de repente algunos intentaron entrar hasta la zona pelúcida, pero solo uno va a fecundar aquí el ovocito tras disolución de la membrana plasmática. Entonces, acá recordamos eso, ¿no? Los espermatozoides pueden ser X o pueden ser Y. Entonces, ¿qué va a pasar después de la fecundación? Se restablece el número diploide. Tenemos 23X o 23Y. Con los 23X de la mamá vamos a tener ya el número diploide 46. Y se establece el sexo del individuo. Será 46XX o 46XY. Y se inicia la segmentación del cigoto. Primero somos una célula, ¿no es cierto? ¿Y qué va a pasar para que nos formemos todo nuestro organismo? Va a dividirse en 2 por mitosis. Estas 2 en 4, estas 4 en 8, estas 8 en 16 y llegamos al estadio mórula. Estas células, que digo periodo de 4 células, se llaman blastómeras. Cada una se llama blastómera. Entonces en un periodo de 16 blastómeras es lo que llamamos mórula. Esta mórula es compacta. ¿Por qué se llama mórula? Porque se parece a la mora, a la fruta. ¿Han visto la mora cómo es? Entonces es compacta. ¿Qué pasa? Esta mórula se va a diferenciar en blastocito. Y blastocito va a tener ahora una cavidad. Esta mórula, ahora diferenciada en blastocito, vamos a tener que ya no va a ser células compactas. Hay una cavidad y aquí tenemos 2 tipos de células. Unas células internas que se llamarán masa celular interna. Y tendrán células externas que se llamarán masa celular externa. ¿Nosotros de dónde venimos? De este cúmulo. El embrioblasto es la masa celular interna y el trofoblasto va a ser la masa celular externa. Miren la fotografía electrónica acá como se ve, masa celular interna, masa celular. Nosotros venimos de este cúmulo de células. Entonces, ¿cómo podríamos esquematizar esto? ¿No? Teníamos un folículo primordial, primario, secundario, de grafo, terciario, expulsa el ovocito, ¿no? Y se convierte en cuerpo amarillo, que va a quedar luego como cuerpo amarillo del embarazo. ¿Qué pasa? Ya. ¿Qué pasa? Luego aquí, este ovocito es alcanzado por los espermatozoides y estos espermatozoides, uno de ellos solo va a fecundar al ovocito. Luego se va a diferenciar en un periodo de 2 células, 4, 8, 16 y se convierte luego en blastocito. Entre el 5º a la 6º día vamos a tener la implantación del blastocito. Miren, este es el blastocito, ya les había mencionado, masa celular interna o embrioblasto, masa celular externa o trofoblasto. Miren cómo se adhiere al endometrio, al estroma del útero, se adhiere y vamos a tener que va a estar fijado. Y esta fijación va a ser por 3 fases. Primero, este blastocito va a mirar en dónde se va a anidar, va a ubicar la zona, de repente mayor irrigada y ahí se va a anidar. Se fija.
Y también el epitelio del útero emite pinópodos, que son como deditos, entonces lo fija y se anida. Pero eso no es todo, porque se puede desprender. Entonces luego va a haber una intrusión, va a penetrar más allá del epitelio, va a haber enzimas que rompen uniones para hacerse más fijo y finalmente invade. Entonces, al estar invadido y está completamente fijo, este ovocito ya fecundado, lo que va a ser propiamente un blastocito, ya no va a poder desprenderse y va a poder nutrirse y va a poder desarrollarse adecuadamente. Entonces, en la final de la primera semana, ¿qué ha pasado? Ya tenemos un blastocito que está implantado. ¿Qué más? Tenemos que este blastocito tiene una masa celular interna y una masa celular externa. Esta masa celular externa, trofoblasto, se va a diferenciar en citotrofoblasto y sin citotrofoblasto. Y el embrioblasto, la masa celular interna, se va a diferenciar en dos: epiblasto e hipoblasto. Y aquí tenemos un disco germinativo bilaminar. Entonces es importante que recordemos esto, porque es lo mismo decir final de la primera semana que inicios de la segunda. Entonces, para que ustedes se acuerden, cuando va a terminar la primera semana, está iniciando la segunda, tenemos un disco germinativo bilaminar. ¿Y qué pasará cuando se inicia la tercera semana? ¿Qué creen que aparecerá? El disco germinativo trilaminar, ¿ya? Para que se acuerden. Entonces, miren, aquí está. Miren el blastocito cómo ha cambiado. ¿Se acuerdan que les había dicho? Esta era la masa celular externa. ¿Cómo se llamaba? Trofoblasto. ¿En qué se ha diferenciado? Sin cito, estas de aquí, que las vamos a ver también en laboratorio, y estas células que son más definidas, claras, que son las células del citotrofoblasto. Y aquí adentro teníamos la masa celular interna o embrioblasto, que se ha diferenciado en dos: epi, arriba, epiblasto, hipo, abajo, hipoblasto. Miren que se están formando las lagunas trofoblásticas, pero aún no hay sangre. La sangre va a empezar en el día 12, la circulación útero-placentaria. Hasta este momento, terminando la primera semana, estamos en el día 7, todavía no hay circulación útero-placentaria. ¿Ya? Entonces, miren chicos, es muy sencilla esta clase. Recordemos estos pasos, recordemos también estas diferenciaciones y esta imagen. Ya, muy bien. Esta es una clase pequeña porque es clase introductoria y luego nosotros vamos a empezar propiamente dicho con las otras dos clases de embrión general. Acuérdense por favor que esta parte del capítulo básicamente se ha dividido por el tema de no hacer dos exámenes, porque en un tiempo